Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga a todos los que en este momento nos están siguiendo por este programa de tiempos proféticos, Vida TV para la gloria de Dios. Es un programa que traspasa las fronteras para la gloria del Señor, llevando el mensaje de salvación, el mensaje final del tiempo en que estamos viviendo. Es el tiempo final. Así que nosotros estamos allí en la palabra de Dios para presentar ese mensaje glorioso, ese mensaje de salvación, ese mensaje que da vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin más preámbulos, hermano, hacemos un pequeño recuento de la clase pasada, del estudio de la clase pasada, que estamos estudiando el libro de Daniel, capítulo 9. En el capítulo 9 del profeta Daniel, como lo decía anteriormente, hay dos temas importantes en esa profecía bíblica. En ese capítulo 9 es la oración y la profecía. Y ahorita estamos tratando el área de la oración. Eso tiene aproximadamente 23 versos, la oración y la confesión que hace Daniel, y haciendo un pequeño histórico que hace Daniel. Dice que leía atentamente en los libros en el tiempo del rey Darío, en el primer año del rey Darío, cuando ya se habían cumplido los 70 años de la cautividad que Dios le había hablado a los profetas, por medio de los profetas, que el pueblo de Israel iría cautivo en una cautividad, disculpe, pero a la nación quiero decir cautivo porque no era disperso, ¿no? Entonces, de 70 años en la nación que era el imperio que gobernaba en aquel entonces, que eran los babilonios, los caldeos, los de Mesopotamia. Entonces, Daniel leía allí todo conforme a las escrituras, se fue, indagó sobre los profetas, sobre el tiempo en que Dios había hablado. Dios ya había hablado por los profetas, por muchos profetas, inclusive por Moisés también hablaba sobre esa cautividad en cuanto a las maldiciones y las bendiciones. Y si el pueblo obedecía, pues todo le iba a salir bien. Pero si no obedecía, una de las consecuencias de esas maldiciones era ser cautivos, ser sacados de su nación y ser transportados a otra nación hasta que Dios dijera el regreso. Entonces, sobre eso estábamos estudiando y hablábamos, habíamos quedado en el verso 10 y 11. Y quiero compartir de este punto, del verso 10, dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. ¿Ve? No andaban en las leyes del Señor, habían dejado las leyes de Dios, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Moisés era profeta. Todos los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todo eso eran profetas que Dios de una u otra forma había levantado para la nación de Israel. Y dice Jeremías capítulo 6, 17, dice: levanté atalayas, profetas, levantó hombres de Dios que anunciaran la palabra de Dios, que anunciaran que habían dejado los mandamientos, que tocaran trompeta. Aquellos atalayas tenían la misión de tocar trompeta, anunciar a la población judía, judía todo lo más especialmente de Judá, porque acuérdate que en la casa de Israel, lo que eran las 10 tribus, habían sido llevadas cautivas a Siria. El grupo étnico o las tribus que quedaban en Jerusalén, que eran la Judá y Benjamín, entonces le estaba hablando los profetas a ellos. Dice: no obedecimos las leyes que puso delante de nosotros por medio de los siervos profetas. Entonces había levantado esos atalayas, y entonces cuando tocaron trompetas, cuando le dijeron todas estas cosas, ellos dijeron: no oiremos, no haremos caso, nos vamos a tapar los oídos, no vamos a recibir ese mensaje. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Se está tocando trompeta, se le está anunciando la palabra de Dios por medio de todas estas situaciones, pero el pueblo no quiere. Es más, estamos hablando del pueblo que conoce a Dios, el pueblo que tiene las escrituras, que tiene el libro de los libros, que tiene la Torá, que tiene los mandamientos. A ese pueblo es que le estamos hablando nosotros en tiempo, porque hacia afuera, hacia la gente que no conoce a Dios, pues ellos casi no ven este programa. Pero gloria a Dios, los que nos pueden estar siguiendo por esta plataforma, que ellos entiendan que también el mensaje es para ellos.
ellos, porque el Señor lo dijo. Dijo, a los suyos vine y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo judío, no le recibieron porque los suyos conocían las profecías bíblicas. Los suyos conocían los profetas que hablaban, profetas sobre un Mesías, de un Salvador que vendría a salvar al pueblo de su pecado y pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo sabían perfectamente los judíos, que vendría el Mesías, pero vino el Mesías, ellos no atendieron al mensaje de las trompetas. Cuando se tocó trompetas, ellos no entendieron, y cuando vino el Mesías, no tuvieron la revelación para identificar lo que era el Dios, que se estaba cumpliendo la profecía bíblica en ese personaje, en ese hombre. Y gracias a Dios que hoy Dios nos ha revelado esa bendición de haber conocido al Salvador, pero hay una situación que no estamos cumpliendo como Dios quiere que cumplamos. Entonces eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Dice, todo Israel, el verso 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Ve? Cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, y especialmente los mandamientos de Dios, pues contra él estamos pecando, porque la palabra de Dios dice, el que me ama, capítulo 14 de San Juan dice, el que me ama guarda sus mandamientos. Y cuando nosotros no estamos ni observando, ni nos interesa, ni que nos hablen de los mandamientos, pues estamos fallando delante de Dios, estamos pecando. Gloria a Dios. Entonces el verso 12 dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros príncipes y nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en Jerusalén. ¿Y qué se había hecho en Jerusalén? Pues la destrucción del primer templo. El primer templo fue destruido, el templo que había hecho Salomón fue destruido, y ese fue el gran mal. Y no solamente el templo era la parte importante, porque era el templo de paz, era el templo de la gracia. Y ellos lamentablemente no valoraron eso, no se apegaron a la ley de Dios, hicieron cosas que Dios no le habían mandado, y eso es lo que hoy estamos viendo también. Estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado. Dios nos ha mandado con una sola misión, y la misión es ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura, cualquiera que quiera oír el mensaje de Jesucristo, a esa persona nosotros le vamos a llevar el mensaje. Pero la iglesia tiene que activarse y empezar a oír la palabra de Dios, lo que Dios está hablando en estos tiempos. Amén. Y sigo con el verso 14, dice, él ha cumplido, el verso dice, y él ha cumplido su palabra, pero es lo que dice aquí, el verso 14, por tanto Jehová, el Señor, veló sobre el mal. Mira, hermano, esto es interesante. El Señor veló, el Señor no se le olvidó, el Señor no lo puso por ahí, lo archivó sobre las maldiciones. Dios estaba pendiente velaba tanto para hacer el bien, para darles la bendición, pero también velaba para que su palabra se cumpliera. Por eso dice el verso, él ha cumplido la palabra. Pero aquí dice el verso, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, ni un punto, ni una letra de su ley va a ser traspasada. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, puede pasar todas las circunstancias que puedan haber, pero con relación a la palabra de Dios, con relación al cumplimiento de las profecías bíblicas, con relación al regreso del Salvador, del Mesías, con relación a la manifestación o la aparición del anticristo, el adversario del Señor, el que se opone a Dios, con relación a la restauración de todas las cosas y del milenio, todo eso se tiene que cumplir. No va a pasar ni un punto, ni una letra de la ley, de la Torá, de la Biblia, de las Escrituras, de las Santas Escrituras. No va a pasar. Y entonces hoy muchos quieren transgredir y así enseñan. Y de paso es que así enseñan. El problema era que no lo enseñaran, pero lo enseñan porque hay gente que tiene un sentir de conocer más la verdad, pero siempre hay un grupo, hay unas organizaciones que no les permite mirar para el lado al estilo de la iglesia romana, que la iglesia romana
quitó la Biblia de cada uno de ellos, les prohibió con multas y de muchas cosas, de excomulgaciones si leían la Biblia. Entonces les prohibió a ellos, pero ellos sí tenían la oportunidad de tener su Biblia y traducirla como ellos querían, enseñarla como ellos querían, con todos esos dogmas y todas esas doctrinas erróneas, mandamientos de hombres, interpretaciones de hombres, que hasta que hoy conocemos ese tipo de religión que tenemos, y que la gente, teniendo ahora las escrituras, y que hay todos estos programas donde la persona puede venir a estudiar con nosotros la Biblia, lo único que tiene es que sacar su Biblia y compartir con nosotros esa gran bendición. Entonces, hermano, pero el Señor, dice el verso 14, que Él veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor. ¿Ve? Es justo mucho. Si se siembra en pecado, pues va a recoger muerte. Pero si se siembra en bien, pues recoger vida. Dice, escoge hoy pues el camino del bien y la vida, para que vivas, dice el Señor. Pero si escoge el camino del mal y del pecado, entonces pues lo que va a recoger es la muerte. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, nuestro Dios en todas las obras que hemos hecho, porque no obedecimos a su voz. Y esa voz que está hablando, que es la voz de trompeta, que hoy nosotros la conocemos, eso significa no obedecimos a tu ley. Porque ¿cómo podemos nosotros? Pues claro, Dios habla, pero aquí está la palabra profética, como dice la Escritura. Aquí tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos a ella. Esa es la voz de Dios, la palabra profética. Ahí tenemos lo que es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento o lo que se llama la Escritura, la Biblia, la Torá. Ahí tenemos, dice, no obedecimos a su voz. Pues ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, la cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Sigo leyendo, hermano. Dice el verso 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz con nosotros que resplandezca sobre tu santuario. Mira la oración que está haciendo Daniel, sabiendo que allí esa luz, ese rostro, esa presencia del Señor no está en su santuario, no está el santuario. No puede el pueblo de Israel ir a ese lugar, porque ese lugar está destruido. Hasta el día de hoy no está destruido, pero ahí se levantó otra estructura que donde estaba el primer templo y el segundo templo, que es el santuario, está otra estructura y no es de los judíos. Y entonces es un problema que hay ahora. Pero aquí Daniel está orando a Dios para que le conceda en esa oración que él está pidiendo, que se haga la voluntad de Dios, que le muestre a Daniel las situaciones que vienen después, porque estamos hablando de un tiempo 450 años antes de la venida de Cristo. Estamos hablando precisamente de ese tiempo. Entonces él está orando porque no sabe el destino de la nación de Israel, no sabe qué va a pasar después de que se cumplieron los 70 años. Daniel no sabe. Estudia los profetas, estudia otros libros, pero él no llega a la conclusión cuál es el destino de la nación de Israel, aun cuando ya Dios le había mostrado los imperios, pero no sabía el destino propio, lo que era la nación de Israel. Por eso es el capítulo 9, donde Dios le va a mostrar al profeta Daniel el destino de la nación de Israel a su tierra, si regresaba o se quedaba cautivo en Babilonia. Entonces dice, que resplandezca sobre su santuario asolado por amor al Señor, por amor al Señor, para que las naciones no fueran a hablar que el Dios que ellos tanto proclamaron, el Dios que ellos tanto hablaron, que tanto veneraron el templo, que ahí Dios se manifestaba, las maravillas que Dios hacía. Entonces ahora sería una obra de confusión, una obra de mal, de soledad,
de todas esas situaciones. Entonces ahí está orando Daniel para que Dios oiga, el Señor oiga esa oración que está saliendo de su más íntimo ser, allí clamando con todas sus fuerzas, con toda su alma, para que Dios resuelva ese asunto con relación al destino de la nación. El verso 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Que mire la ruina, que mire nuestra condición espiritual. Señor, mira mi condición espiritual. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, Jerusalén. Murallas, puertas quemadas, destruido todo, murallas caídas, piedras desordenadas, toda una anarquía, todo un desorden. En los enemigos, destruyendo, acabando lo que quedaba, cortando los árboles, dañando allá el monte de los ríos, cortando toda imagen de la gloria que habían tenido los judíos, destruyendo. Dice, todo estaba esta desolación, y la ciudad a la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. Eso es importante, porque a veces uno piensa que nuestras justicias son, que se merecen lo que Dios quiere hacer. Mucho como que si quisiéramos obligar a Dios por nuestra propia justicia. No, hermano, no es conforme a su propia justicia, sino es conforme a sus muchas misericordias, porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que no hay ni siquiera un justo, no hay quien haga bien, así que nadie se merece, solamente es por la mera misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, que eso era lo que el Señor vino a enseñar aquí en la tierra. Misericordia quiero, no sacrificio. Él quiere misericordia, que todo se haga en la ley de la libertad, en la ley del amor. Y vea lo que dice el verso 19, hermano. Dice, oye Señor, oh Señor, perdona, mira, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Oh, hermano, que esa es la oración que nosotros debemos estar haciendo hoy, pero de verdad que no nos queda tiempo para decir estas palabras de que perdona nuestros pecados. Hazlo, Señor, restaura nuestro templo, cambia nuestra forma de ser, que nosotros podemos obedecer. Pero le está diciendo el profeta Daniel al Señor, no tardes, por favor, no tardes. Y dice la Biblia que el Señor, en cuanto a este tiempo en que estamos viviendo, dice que muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios, Él mismo lo está diciendo el Señor en el libro de Pedro, capítulo 3, el verso 9, dice que Él no tiene por tardanza su venida, sino que es paciente para con todos, para que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Ese es el objetivo de estos programas. Este es el objetivo de estar nosotros aquí delante de ustedes enseñando la palabra, que Él no quiere que nadie, y por eso es la tardanza, que para muchos es tardanza. No es todo en su debido tiempo. Es en el tiempo de Dios. Dios no se ha retardado, como muchos creen que el Señor se ha retardado, sino que es paciente, es misericordioso, porque Él tiene el control del tiempo. Él lo puede tener, Él puede tener el sol, puede tener la luna, puede hacer todo, el movimiento de la tierra la puede tener con un objetivo principal, es que la humanidad pueda venir a reconocer a Jesucristo. Entonces aquí dice, no te tardes, Señor. Y había una parábola en el libro de Mateo capítulo 5, o hay una parábola que se habla de las 10 vírgenes. Y dice que todas cabecearon, pero al tardarse el esposo, según la escritura, que al tardarse el esposo, entonces ellas se adormecieron, se quedaron dormidas. Y en ese momento se oyó un clamor. El Señor vino a su debido tiempo, vino en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe la hora, ni el día, ni la fecha en que el Señor Jesucristo, pero que de que va a venir, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Wow, qué bendición es el Señor, hermano. Él va a venir. Sabemos que las señales están cumpliendo. Sabemos que tenemos que estar sobre esta palabra profética en estas plataformas. En este es el tema que nosotros queremos indicarle a la persona, porque muchas personas están primeramente en un camino equivocado. No están en el camino correcto. Lo sabemos porque hay
miles de religiones, miles, 20,000, 30,000 religiones en todo el mundo, hermano. Y cada uno profesa ser la verdad. Pero ¿dónde está la verdad? La verdad está donde dice el Señor en el libro de San Juan, capítulo 14, el verso 15. Dice, el que me ama, guarda los mandamientos. Ahí está la clave. Si usted no está guardando los mandamientos, usted está en un camino equivocado, aun cuando te lleva, pero no está cumpliendo como Dios quiere cumplir. Entonces, por eso el Señor en el libro del profeta Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel, y nos lo está diciendo a nosotros hoy, porque esos profetas son vigentes también, no que ya pasaron, no, hermano, eso está vigente. El Señor lo dijo, que los profetas habían hablado de él en la antigüedad, el profeta Moisés. Todo en el Pentateuco, toda la Torá está llena de la venida de Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros no la vemos porque no vamos a la Escritura, a la senda antigua. Y entonces Jeremías nos está diciendo a nosotros hoy, mirad, paraos en el camino, paraos en los caminos. ¿Ve? No dice en el camino, en los caminos, en la cantidad de caminos que hay ahora mismo. ¿Por qué? Porque la gente está siguiendo a un camino que le mostró un hombre y le está hablando de ese camino y lo está llevando a doctrinas de hombres, y ahí lo tiene. Pero cuando nosotros le hablamos, cuando le decimos que están los mandamientos y que esos mandamientos Dios está exigiendo que lo cumplamos, entonces dice, no, eso es obsoleto, eso ya pasó, ahora estamos en la gracia, ahora estamos en una vida nueva. Amén, sí es verdad, pero el Señor no ha dejado sus mandamientos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 1, dice, hijito mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda tus mandamientos. Entonces, ¿dónde quedan todos esos textos, hermano? Y ese es el problema que había aquí, en el pueblo de Israel, en la nación. Habían dejado los mandamientos, y ellos fue a unas tradiciones de hombres que le impusieron tradiciones, pero no estaban siguiendo los mandamientos, ni los mismos líderes, ni los príncipes, ni los sacerdotes. No, habían violado la palabra de Dios, no estaban guardando la fiesta, no estaban guardando los años sabáticos, y por eso le vino ese mal. Entonces, cuando Dios le sacó la cuenta, el tiempo que le debían de guardar, por lo menos el día de reposo para la tierra. Si usted no quiere guardar su reposo que Dios le manda, pues es un problema suyo. Al Señor después no esté clamando que lo sane. Al Señor no le esté clamando que está arruinado. Después el Señor no le esté clamando porque se organizó, se volvió un desorden en su familia. No, a Dios no le clame. Es culpa suya. Pero la tierra, el Señor, esa tierra que Dios le había dicho que era la tierra más hermosa y que Dios la valoraba como esa porción de tierra que tuvo que despojar a los cananeos para dársela a ellos, pues Dios también exigía que esa tierra descansara, y ellos no lo hicieron porque creían que ellos eran por sus propias justicias, y no es por su propia justicia, es por la misericordia de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando le sacó la cuenta de 490 años que habían vivido allá y cada 7 años, un año debían descansar, pues la cuenta salió en 70 años. Allá fueron a parar por 70 años hasta que Dios levantó a este hombre, a Daniel, y les puso un espíritu superior a entender que necesitaban reconciliarse. Por eso hemos pecado, no hemos obedecido su voz, hemos transgredido su ley, no hemos cumplido tu palabra. Y él está diciendo eso, y él se está involucrando, el mismo profeta Daniel se está involucrando en esa oración, que es importante para que venga la revelación y el conocimiento de la palabra profética. Entonces, hermano, dice, oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Sabía que no tardes porque ya se había cumplido el tiempo. Ya el tiempo se había cumplido del regreso. Pero ahí el pueblo quizás le preguntaban a Daniel, ¿y cuándo nos vamos? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el futuro de nuestra nación? ¿Quedaremos exiliados o seremos dispersos por todas las naciones en este tiempo? Entonces allí Daniel tenía un compromiso, como lo tenemos muchos hombres de Dios, atalayas de Dios. Allí el compromiso es de llevar el mensaje de salvación a toda la humanidad. La gloria sea para el Señor. Y sigo con el verso 20, donde hay un encabezado allí y dice, profecía las 70 semanas. Ya estamos entrando en la materia profética. Ya mucho estamos dejando ya la parte de la oración, porque le está diciendo ya lo último que le está diciendo el profeta Daniel. No tardes, por favor.
danos el auxilio, rescátanos, libéranos de esta situación de un país, de una nación o de un imperio pagano, como hoy. Hoy estamos viviendo bajo un imperio pagano, no quieren nada con Dios, lleno de idolatría, de religiones, de mentira, hechicería, de brujería. De eso estamos viviendo hoy. Muchos vive la humanidad hoy. Y entonces nosotros también tenemos que hacer esa oración. Señor, no tarde. Estamos preparados, estamos predicando el evangelio, estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos, si es que lo estamos haciendo, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Y con esto el verso 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Mucho oraba especialmente por el templo, oraba especialmente por la ciudad vieja, oraba especialmente por la ciudad de Sión, la ciudad de David, la ciudad amurallada, la Jerusalén terrenal, porque tenemos la Jerusalén celestial. Pero mientras estemos aquí, Daniel oraba para que al tener la ciudad, la Jerusalén, entonces significaba que al pueblo había hallado la gracia de Dios. Entonces esa es lo importante que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas. Y dice el verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Garabiel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Mire, Daniel estaba orando y ayunando de silicio y de ceniza, clamando, pero dice que vino un personaje muy importante, que cuando este personaje aparece es porque va a haber una situación que va a conmover y va a incidir en el planeta, va a incidir en todo el mundo, no solamente va a incidir en un pueblo, porque acuérdate que cuando aparece Gabriel en el libro de Mateo, dice que viene a María a darle las noticias que ella va a dar un hijo que no es por obra de humanos, sino es obra del Espíritu Santo. Va a concebir un niño y él será admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios con nosotros. Emmanuel, eso influyó en el mundo entero hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy nosotros estamos llevando ese mensaje profético de los profetas del Nuevo Testamento de Cristo hasta el día de hoy, hermano. Porque esta palabra que vamos a estudiar la próxima semana, que ya entramos en profecía, es importante que usted esté pendiente de estos programas. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí, Mayo. Terminando, hermano.